13 sesiones después de que empezase el juicio del caso Mascarillas, el Supremo ha dado carpetazo a esta primera causa de corrupción del gobierno que salpica al Partido Socialista por esa presunta financiación irregular que se ha deslizado durante estas fechas, pero que curiosamente ha exonerado a Pedro Sánchez por boca del fiscal Alejandro Luzón, que ha dicho que desde luego, en contra de lo que afirmó Aldama en sede judicial, el presidente del gobierno no era el uno de la trama. No obstante, Luzón se ha desmarcado con un alegato, con unas conclusiones finales pormenorizadas, sintéticas, impecables técnicamente, como suele ser habitual en él, y sobre todo poniendo en valor la independencia de una institución muy maltratada que le ha obligado a mantener la acusación contra Aldama y, por lo tanto, la petición de 7 años de privación de libertad. Eso sí, se ha despachado a gusto, sin generar ningún conflicto institucional, pero lanzando un mensaje muy claro a la fiscal general Pera Mato, que ya está cuestionada como sus predecesores, recogiendo ese guante que tanto la acusación popular como la propia defensa de Aldama han lanzado a la sala para que reduzca esos 7 años de prisión, que es el máximo que se le puede imponer, y lo deje incluso en menos de 24 meses, de 2 años, que le permitiría zafarse de esa cárcel. La verdad es que el fiscal ha puesto en valor la colaboración de Aldama, ha puesto en valor todas las derivadas que ha hilado de esa trama Mascarillas, la información que ha sido relevante en muchos casos para abrir nuevas vías de investigación y de pesquisas para los agentes de la UCO, y todo eso, ha dicho, tiene que ser premiado, porque de lo contrario, aquellos arrepentidos o aquellos miembros de las organizaciones criminales que querrían colaborar para beneficiarse también de penas más reducidas no tendrían ningún incentivo. Claro, es que esa es la clave de todo, ¿no? ¿Aldama se merece menos condena como compensación a haber colaborado con la justicia? Pues evidentemente sí, ¿no? Porque, claro, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha hecho un brillante trabajo, porque tras incautar los dispositivos electrónicos a los miembros de la trama, consiguió de alguna manera reconstruir todos los pasos que dieron durante la etapa en la que se adjudicó los contratos de mascarillas que están siendo objeto del juicio. Pero si Aldama no hubiera colaborado con la justicia, es decir, si Aldama hubiera adoptado la misma estrategia del propio Ábalos, de Koldo García Izaguirre, de no ya no colaborar, sino en muchas ocasiones entorpecer los hallazgos de los investigadores para determinar si hubo o no hubo delitos, pues no estaríamos en el momento en el que estamos ahora, ¿no? Aldama puso encima de la mesa el contrato del Paseo de la Castellana, que en realidad era un soborno en especie a José Luis Ábalos. Cohecho. Un cohecho. Puso encima de la mesa las conversaciones que mantuvo con todos ellos. Puso también sobre la mesa el dinero que, según su versión, le entregó a Ábalos en el ministerio, en su despacho oficial, y también en su propia vivienda en Madrid, como compensación por la adjudicación de las mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, y puso también sobre la mesa el pago que hizo la aerolínea Air Europa a las vacaciones del propio Ábalos en Marbella, que Luzón ha remarcado que eso también pues es constitutivo de delito, porque se hizo simple y llanamente para compensar al ministro, para agradecer al ministro la nota de prensa en favor de Air Europa, ¿no? Y de alguna manera anunciar que se iba a llevar a cabo el rescate. A mí, fíjate, lo que me ha sorprendido, María, durante los últimos días ha sido la campaña que ha habido desde los tentáculos mediáticos del gobierno, no ya solo contra Luzón, sino contra el propio abogado del Partido Popular, que es quien está de alguna manera representando las acusaciones populares, y contra los propios magistrados, ¿no? Que esto se debe simple y llanamente a que han cumplido la ley, porque es que lo que están haciendo con Aldama no es ningún trato de favor, es cumplir la ley. Y lo que tú has explicado antes, ¿no? Una de las bases del derecho penal es precisamente que en una organización criminal buscar fisuras para que alguien colabore y de esa manera desintegrar la organización criminal. Bueno, si vas a por todos, si esos que quieren cooperar o que quieren confesar, incluso autoinculpándose, porque es lo que ha recogido Luzón de Aldama, ha dicho el fiscal que no puede sorprender esa posición cuando alguien quiere cooperar. Además, así lo prevé el derecho europeo, lo prevé el derecho anglosajón con los denominados
chivatos que en definitiva no tienen esa connotación negativa que se le ha pretendido dar en España a la figura del empresario Víctor de Aldama. Y ha dejado además una cosa clara el jefe anticorrupción, y es que no merece más reproche en nuestro ordenamiento ni más castigo el que uno sea corruptor y el otro corrompido o viceversa. De hecho, no tiene claro cuál ha sido el orden de los factores, si fueron Koldo y Ábalos los que se acercaron a Aldama o fue Aldama el que les puso la guinda. En cualquier caso, el resultado es el que es: una serie de delitos que han quedado profusamente acreditados, ha dicho el fiscal Luzón, por infinitas y contundentes pruebas, entre ellas los WhatsApps y los mensajes íntegramente incautados y ordeñados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de esos terminales móviles con los que Koldo se dedicaba a grabar todo lo que pasaba en el Ministerio de Transportes y todo lo que tenía que ver en torno a Ábalos, y que cumplía esa misión de cierta protección o para acreditar aquellas labores que estaba desempeñando como lugarteniente, como sombra del ministro Ábalos, que era en definitiva quien tenía la potestad de tomar decisiones. Ábalos no llamaba, ha dicho Luzón. Hombre, es evidente que en una trama criminal no se dejan evidencias flagrantes, ¿no?, e incontestables de que se está cometiendo un delito, pero él sabía que todo lo que salía por su boca y le transmitía a Koldo, cuando llegaba a terceros, era palabra del ministro. Y así lo entendían todos, además, con los contratos de Jessica, con las solicitudes de chalets vacacionales, con los pequeños regalos con los que empezó la trama a tentar al ministro y a su escudero. Y así es como operan esas organizaciones criminales modernas, ha dicho Alejandro Luzón, que no tienen por qué extrañar que contuvieran nada menos que la figura de todo un ministro, que fue la pieza clave, que fue el miembro cualificado que permitió esos negocios y que permitió a los empresarios, a través de Koldo, acceder a sus favores. El Tribunal Supremo no se ha creído la farsa ni de Ábalos ni de Koldo, que han intentado todo tipo de tácticas para desviar la atención, correr un tupido velo y, bueno, de alguna manera poner encima de la mesa cortinas de humo y no centrarse en lo importante, dar explicaciones por la infinidad de cuestiones turbias que están perfectamente acreditadas y que no han querido explicar de ninguna manera, por la sencilla razón de que no tienen otra explicación de que se corrompieron y que cometieron actos de corrupción, ¿no? Nos intentaron distraer con la existencia de un gato, que si se había roto una pierna a un gato, en vez de una pata, será una pata, ¿no? Que si Koldo tenía un hijo secreto que quería trabajar de escolta, que si Ábalos tenía un hijo y que trabajaba de camarero y que, bueno, oiga, yo no he enchufado a nadie, ¿no? Pero si mi hijo es camarero, ¿pero qué tendrá que ver una cosa con la otra? Está perfectamente acreditado cómo durante los peores días del confinamiento que hubo en el año 2020 por la pandemia del coronavirus, donde murieron miles de españoles, la trama que operaba desde el Ministerio de Transportes estaba duplicando lo que iban a ganar los miembros de la organización criminal, bueno, precisamente con el desvío de comisiones ilegales del contrato de mascarillas, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero lo que está claro es que el fiscal jefe anticorrupción, bueno, pues ha estado en la línea de lo que hemos visto durante todas las sesiones del juicio, y yo remarcaría, aparte de lo que tú has querido destacar, María, dos elementos que me han llamado poderosamente la atención para bien, ¿no? Cómo Luzón ha remarcado la peligrosidad de todos estos actos de corrupción en la clase política, cómo todo eso va en detrimento y cómo perjudica notablemente la democracia en España, que yo, si me tuviera que quedar con algo, me quedaría con eso, porque eso es un aviso a navegantes sobre la gravedad de todos estos hechos. Y luego también cómo Luzón ha remarcado cómo desde el gobierno, de manera sistemática, bueno, pues se usan las empresas públicas para colocar amigos, a familiares, y cómo en definitiva se parasita todos los resortes del Estado en beneficio del partido que hay en el gobierno, ¿no? Se ha normalizado el hecho de que un alto cargo pueda enviar el currículum de una examante, en este caso de un ministro, pensando que es inocuo. De hecho, así lo ha señalado Luzón, el hecho de que Pardo de Vera, que ha salido a relucir en varias ocasiones durante su exposición final, dijese que enviar el currículum era a lo que se había limitado en el aspecto de Jessica,
se ha puesto en entredicho. No es algo inocuo. Depende de quién envíe el currículum, el mensaje que se manda es otro. Se ha destacado el servilismo de una serie de cargos y altos cargos y subcargos que estaban al servicio de lo que dijera el ministro de turno. Ha dicho y ha querido diferenciar esa labor de defensa de la legalidad que tiene la Fiscalía frente a aquellos que tratan de ver ideología o que tratan de ver oportunismo político en alguna de las decisiones que ha adoptado con respecto, por ejemplo, al Aldama, con el que ya ha dejado claro que no hay pacto, que hay estricta aplicación de la normativa vigente. Y además ha asumido esas críticas que le han llegado de manera personal, anticipando lo que se va a venir con la más que previsible condena que el Supremo impondrá a los 3 acusados. Ya veremos en qué grados, porque han quedado acreditados tanto la existencia de una organización criminal en la que hubo ánimo de lucro, se concertaron para delinquir, cada uno tenía unas funciones determinadas y cada uno, aunque no había una jerarquía estrictamente contemplada, sí desarrolló y favoreció el engranaje de toda la organización. Lo hicieron además a través de una serie de sobornos que obtenían, es decir, el cohecho. Hubo tráfico de influencias que permitió incidir en subalternos para conseguir objetivos finales relacionados con beneficios que iba a obtener esa trama o el propio ministro que la encabezaba. Hubo información privilegiada, la que se le proporcionó a Aldama por esos 8 millones de mascarillas, que fue él quien decidió la cantidad, y eso es algo que ha dejado claro, pese al debate de 4 a 8 que ha ocupado buena parte de esas sesiones en las vistas del Supremo. Y además ha habido esa corrupción generalizada, esa malversación de fondos públicos de las instituciones que quedan absolutamente carcomidas por este tipo de estructuras que van minando de una manera o de otra esos fondos públicos para llevárselo calentito. Lo mejor de todo esto, y pase lo que pase antes del verano cuando conoceremos el fallo, es que Luzón ha dejado otra puerta abierta, o varias, las que sembró Aldama, aclarando algunas de las vías que todavía no estaban exploradas y que apuntan a la Audiencia Nacional, a la causa de hidrocarburos, a Plus Ultra, a Air Europa o incluso a la exclusiva que tú publicaste sobre el Ministerio de Hacienda y los tejemanejes y favores que se hicieron a favor de algunas empresas que tenían deudas importantes con la agencia tributaria. Sí, efectivamente, porque si lo que ha ocurrido esta semana en el Supremo, bueno, pues de alguna manera supone un problema más para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros, bueno, pues efectivamente esta semana hemos contado que María Jesús Montero está acorralada por el caso de corrupción de José Antonio Marco San Juan, que fue su número 3, y que la policía, tras registrar su vivienda, ha encontrado que tenía su piso de Valladolid prácticamente lleno de fajos de billetes que tenía ocultos, ¿no? Detectaron dinero escondido entre las páginas de varios libros que eran manuales de derecho tributario. Fíjate qué paradoja, ¿no? Encontraron también fajos de billetes escondidos en una caja fuerte que estaba empotrada en el interior de una barbacoa, un lugar, bueno, pues poco común para guardar una caja fuerte, y encontraron dinero hasta en el baño, ¿no? Pero es que la Policía Nacional ha descubierto que Marco San Juan usaba un coche de más de 100.000 euros que estaba a nombre de una de las sociedades que forma parte del circuito que está investigando la Fiscalía Anticorrupción. Y bueno, lo grave de todo esto es que este señor está imputado por un delito de cohecho y que sigue siendo a día de hoy un alto cargo de la agencia tributaria, porque sí que es cierto que tuvo que dimitir tras los reportajes de investigación del debate, a pesar de que María Jesús Montero dijo que eran todo mentiras y bulos. Pero lo recolocaron. Claro, es que esa es la clave, es que lo recolocaron en Valencia, porque resulta que su pareja es de Valencia, y a día de hoy este señor es inspector jefe de la delegación de la agencia tributaria en la Comunidad Valenciana, ¿no? En una semana, a pesar de eso, quizás tengamos novedades de Aldama, que va a declarar con Koldo en la Audiencia Nacional, a petición de Ismael Moreno, el 14 de mayo, y de los 40 mensajes que salpican a la que va a ser la próxima previsiblemente citada por la apisonadora de la justicia, que es lenta pero avanza, que es la señora Francina Armengol. Mucho ojo con esto.